Gloria a Dios. Aleluya. Alaba el hermano. El Señor vive. Amén. Gloria a Dios. Preciosa tarde, ¿verdad? Para estar aquí en la presencia de Dios. Y creo que le hemos ofrendado, le hemos cantado y alabado, vamos a cantar y cantando sus alabanzas, ¿verdad? Para honra y gloria para Él. Pero ahora nos toca dar la palabra que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Creo que siempre que escuchamos la palabra de Dios aprendemos algo nuevo. Y esto es para, pues más que nada, para conocer más al Señor. Amén. Gloria a Dios. Asimismo, no sé, como que se encuentra muy callado, como que se acabó la alabanza, así como que se cansaron, no sé, ¿verdad? Hay que alabarle en todo momento, en medio de la necesidad, en medio del gozo. Creo que el Señor está presente y es como tenemos que alabar y glorificar su nombre. Amén. Pues bien, hermanos, esta tarde es precioso. Te doy gracias a Dios una vez más por permitirme estar aquí en la presencia de Dios y en la presencia de cada uno de ustedes. Una vez más, con esta hermosa bendición que cada vez Dios nos ha dado, es ser reportado de su palabra una vez más en esta tarde. Y creo que es hermoso cuando uno realmente sirve al Señor, pero sobre todo que tengamos un corazón dispuesto y agradecido para alabar y glorificar el nombre del Señor. Amén. En esta tarde vamos a hablar de un varón, con una peculiaridad, de un varón, de un hombre, dice, de baja estatura. Creo que son algo muy querido por los niños y así también por los adultos, porque cuando toman las clases los niños se emocionan, ¿verdad? Hablando de este hombre, que es creo que ya está imaginando de qué vamos a hablar, de Zaqueo, ¿verdad? De aquel hombre que, pues ahora sí, que tenía una necesidad, pero también vamos a ver cuál era su vida. Y así mismo quiero esta tarde pues llevarnos a la palabra de Dios en Lucas 19. Vamos a leer la lectura en esta tarde. Lucas 19, del 1 al 10. Y vamos a ver más que nada que es una historia que está basado casi como la del joven rico, ¿verdad? En Lucas 18, en cual también está basado el joven rico, ¿verdad? Y en este caso es Zaqueo, parecido a esta historia, pero las necesidades vienen siendo casi similar. Por otro, vamos a ver de la manera en cual nos habla la palabra de Dios, quién era Zaqueo y qué fue lo que hizo. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. y corriendo la más se dobló a su conjunto para ver que había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó en aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende pronto, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió prisa y le despidió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces salió su escritura y dijo al Señor, y Señor, la final de bendito de los cielos, si nada he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. Padre, gracias te damos, Dios, una vez más en esta preciosa tarde. Primeramente, Señor, por permitirnos estar aquí en tu casa, Señor, en tu presencia, mi Dios. Y así mismo por haber, Padre Santo, cuidado y guardado estos días, Señor. Y este día también, Padre, porque está a punto de concluir. Y aquí nos tienes, mi Dios. Y gracias por ello, por este amor tan grande, Señor, que tú muestras cada día con nosotros, Padre. Ahora pues, mi Señor, en esta tarde, permítanos escuchar tu palabra, Señor. Háblanos por medio de ello. Y así mismo, Padre Santo, como dices, mi Dios, que lo bajemos en nuestro corazón, para que así mismo, Señor, podamos ser hacedores de ello.
Así mismo te damos las gracias por el cuidado que has tenido, Señor, y por todo lo que tú has proveído. Y si hay alguna necesidad, Padre, de alguno de mis hermanos, yo te pido, Señor, una bendición especial por ellos, de cualquier necesidad, Señor, porque tú no desamparas ninguno de tus hijos, mi Dios. Asimismo, en esta tarde, Dios, gracias por permitirme una vez más ser el portador de tu palabra. Y asimismo, Señor, úsame únicamente como un instrumento tuyo, Padre, para que todo tu pueblo escuchemos, Señor, tu palabra. Gracias, Padre, por medio de ello, tu palabra que aún ya tenemos, Señor, el privilegio de poder leer y asimismo escudriñarla y escuchar, Señor, de lo que tú nos quieres hablar, Padre. Gracias por esta tarde, mi Dios, y asimismo todo esto, Señor, te lo dejamos en tus benditas manos. Bendice, Señor, a mis hermanos que están aquí, así como también a Dios que están conectados por medio de las redes sociales, mi Señor. Porque sé, Señor, que hay gente, Señor, que necesita de tu presencia, así como también de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por esta preciosa tarde, gracias por este momento, Señor. Y así mismo, Señor, háblanos por medio de ello. En el nombre de tu Hijo más precioso Jesús, amén y amén. Tome asiento, hermano, en esta tarde. Gracias, Señor, por permitirnos una vez más estar aquí. Pues bien, vamos a empezar la historia, esta historia tan hermosa, ¿verdad? Como les decía yo, de este pequeño hombre, digo pequeño hombre por su estatura, ¿verdad? Porque dice que a lo mejor estaba un poquito más, está igual de mi estatura, sino es un poquito más abajito que yo, ¿verdad? Porque dice que era un hombre de baja estatura, ¿verdad? Pero esto vamos a ver, los puntos que vamos a ver en esta historia, vamos a ver la búsqueda, cuál era su búsqueda de Zaqueo, así como también sus dificultades, porque tenía dificultades para poder lo que él estaba buscando, lo que él estaba tratando de hallar, lo que en su vida todavía no tenía, así como también de su llamado, porque tuvo un llamado, ¿verdad? Pero sobre todo, hermanos, aquí lo más importante es la obediencia, esa obediencia que tuvo Zaqueo en el momento que fue llamado. Algo muy hermoso que vamos a entrar en ello, el efecto que también tuvo ese llamado y ese cambio que él hizo. Es muy bueno cuando uno realmente ve de lo que el Señor hace en la vida de cada uno de nosotros, pero sobre todo lo que realmente el cambio que realmente se vive de lo que el Señor ha hecho en tu vida, ¿verdad? Así mismo yo he puesto el título de esta palabra de esta tarde es el hombre con un cambio genuino. El hombre con un cambio genuino. Ese es el título de esta tarde. Y bien, pues Zaqueo era un publicano. Ellos eran los que recaudaban impuestos para el Imperio Romano, pero recobraban impuestos más de lo debido, hermanos. Así que había un problema lo que estaba pasando con esta persona, este personaje de la Biblia tan hermosa. Así alguno como Zaqueo había hecho muchas riquezas, ahora sí que había pasado de que tenía ese trabajo, pero ahora sí que, ¿cómo se puede decir la palabra? Como que abusaba del puesto de trabajo que él desempeñaba, ¿verdad? Así que los impuestos se cobraban en 3 diferentes lugares, que eran en Capernaum, Jericó y Jerusalén. Jericó tenía grandes ventajas como ciudad, ya que estaba en un cruce del río Jordán y estaba cerca de Jerusalén, y Jericó también era una ciudad rica. Jericó era un centro de importación y exportación. Esto es lo que ahí yo me imagino que era como un área como de aduanas, donde entraba y salían productos, ¿verdad? Donde cruzaban no sé, eran aves, camiones, no sé, ahí donde entraban todo ese tipo de cosas. Y entonces esto ocasionaba que esa ciudad de Jericó hubiera mucho movimiento en cuanto a economía. Había mucho dinero, y eso es lo que permitía que realmente Zaqueo aprovechara esa oportunidad que había, ¿verdad? Pero sin embargo, eso estaba algo erróneo, ¿verdad? Tenía un problema. Pero como jefe de los recaudadores de impuestos, Zaqueo recibía una parte de cada uno de los dos recaudadores de impuestos. Zaqueo era como, hágale cuenta, como que manejaba esa zona, ahora sí como yo de más o menos me imagino, ¿verdad? Como un cártel de cobradores de impuestos, ¿verdad? Porque dice que cobraba de los 3 lugares, o sea, era el que manejaba todo esto, todo tanto como Capernaum y Jerusalén,
todo se concentraba en Jericó. Él recibía todos los impuestos y él entregaba cuentas a Roma. Él daba todo eso, todo lo que se recaudaba, todo lo que recaudaba de impuestos, lo entregaba a Roma y él tenía que entregar. Y la verdad era, el trabajo que él tenía era algo diferente que, por ejemplo, que Mateo. Mateo también fue un cobrador de impuestos, pero Mateo fue como un trabajador únicamente. Él a lo mejor, yo no sé, yo me imagino en aquel tiempo que me iban a cobrar los impuestos, no sé si iban a tocar las puertas y cobraban el impuesto o ponían su banquito y se sentaban y pasaban a pagar esos impuestos, ¿verdad? Entonces, Mateo era un trabajador, pero Zaqueo era algo diferente. Zaqueo era algo más, era algo que tenía un poquito más de jerarquía de que Mateo y que de otros recaudadores. Era el jefe de los recaudadores de impuestos. Jefe, imagínense, o sea que tenía trabajadores, o sea que tenía realmente pues un poder el cual ejercía dentro de ese trabajo que tenía, ¿verdad? Entonces, y eso ocasionaba que realmente Zaqueo tuviera un problema muy fuerte en su vida personal, y eso hacía que Zaqueo pues tuviera una necesidad, hermanos, una necesidad bastante pues fuerte, porque a pesar de que esta persona que cobraba impuestos, cobraba impuestos, no era tanto el problema de cobrar los impuestos, sino el problema aquí era de que cobraba más de lo que tenía que cobrar, más de lo que le pedía al Imperio Romano. Decía, a lo mejor le decía al Imperio Romano, ¿sabes qué? Yo necesito que me des por cada persona o por cada familia, yo no sé cómo lo hacía, dame $1,000, ¿no? Y él decía, ¿sabes qué? Cobras 1,500, ¿no? Y la otra poquito para mí. Entonces, no le cobraban a una, ni a dos, ni a tres personas, era toda la gente de Jerusalén, de Capernaum y de Jericó. Entonces era muchísimo dinero lo que se recaudaba, ¿verdad? Entonces aquí ese era el problema de Zaqueo. No únicamente era de que pues el trabajo que tenía, sino era la acción y la manera que lo estaba desempeñando, ¿verdad? Zaqueo realmente, seguramente que había oído hablar de Jesús. Aquí es donde viene lo hermoso. A pesar de que lo que él trabajaba, todos los problemas que hacía, todo lo que él desempeñaba en su trabajo, había escuchado algo diferente de su vida. Había escuchado algo quizás no muy bien, nunca lo había escuchado él quizás en el área de trabajo, pero sí fuera el cual se había extendido en diferentes lugares de Capernaum y de Jericó y de Jerusalén. Entonces, seguramente había escuchado hablar de él, y para esto le llegó una inquietud, y esa inquietud era para conocer quién era Jesús. Y esa inquietud que tenía, no por conocerlo más únicamente así físicamente, sino por todo lo que había hecho el Señor. Porque el Señor, donde quiera que pasaba, iba dejando, ahora sí que huellas, ¿verdad? Iba dejando huellas. ¿Por qué? Porque iba haciendo milagros, iba haciendo diferentes sanidades, ¿verdad? Entonces, así como pasó con el ciego de Jericó. Dice que antes de entrar a Jericó, había un ciego fuera de Jericó, y fue antes de entrar él a Jericó, sanó a este ciego. Entonces, así como ese tipo de cosas, Jesús iba dejando esas huellas, y es lo que hacía que la gente se enterara, y fue como Zaqueo se enteró de todo eso. Entonces tenía curiosidad por saber quién era Jesús, por qué hablaban tanto de esta persona. Pero él había escuchado lo que hacía este hombre, pero no lo conocía. Entonces esto es lo que él inquietaba, quería conocerlo. Pero aquí lo hermoso, hermanos, dice que en el versículo 3, procuraba ver a quién era Jesús, o estaba tratando de ver quién era Jesús. Tal vez había una cierta curiosidad por conocer a Jesús, siendo que su fama se había extendido por todo lugar, pero lo más seguro es que Zaqueo buscaba un cambio en su vida. Un cambio en su vida. Mire, yo no sé realmente ese cambio qué tanto anhelaba. Porque una persona adinerada, una persona que tiene una posición, pues, posesiones, tiene dinero, tiene sirvientes, dices, pues a veces muchos
podemos decir, ¿verdad? O si no sé cómo antes vivíamos, que decíamos, no, yo tuviera una casa, sería feliz. Tuviera un carro, no, pues con eso, ¿verdad? O tuviera dinero, me ganara la lotería, no, pues yo fuera feliz. Pero sin embargo, él tenía todo eso y no era feliz. Él le faltaba algo, le faltaba algo, le faltaba algo. Había dos cosas, pero para tener estas cosas, había dos cosas que le impedían. Dos cosas que eran bastante difíciles. A pesar de que Zaqueo tenía ese mala fama, vamos a decirlo así, por la manera que estaba haciendo los cobros de impuestos en Jericó y en todos los demás lugares, entonces se había dado a conocer no por buena fama, no por buena persona, sino por una mala persona. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Era una persona que quizás era odiado, es una persona que quizás era rechazado. ¿Por qué? Porque también era judío, sin embargo los había traicionado su propio pueblo, sus propios paisanos, vamos a decirlo así. ¿Sí? Ahora sí que había traicionado a sus propios paisanos para trabajar con Roma. Entonces decía, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? Y realmente los dos problemas que Zaqueo le impedía era uno, era de la gente, la multitud que acompañaba al Señor. Jesús cuando entró en Jericó, dice que cuando entró en Jericó iba con mucha gente el Señor, quienes lo iban siguiendo, ¿verdad? Entonces, ese fue el problema, de que él no podía alcanzar a ver a Jesús, porque él tenía esa necesidad, esa curiosidad de conocer a Jesús, pero no podía por la multitud que había. Pero aquí el Señor estaba preparando el corazón de Zaqueo. Lo estaba realmente ya preparando desde ese momento antes de llegar hasta donde en este caso llegó Zaqueo, junto con más bien el Señor con Zaqueo. Entonces en este momento el de Zaqueo lo que pasó es que con la multitud buscó una manera de cómo acercarse o por lo menos ver al Señor aunque sea de lejos. Entonces ¿qué fue lo que hizo? Agarró, se fue, dice que la palabra de Dios dice que se adelantó, corrió y buscó un lugar y lo único que encontró es un árbol que se llama sicómoro. Ese árbol dice que es aproximadamente de 60 pies de alto y sus ramas son anchas o son gruesas, que eso permitía para poder subir o bajar a cualquier persona o los niños principalmente, ¿no? Que a los niños a veces les gusta treparse en los árboles. Pero aquí la cosa, lo más importante, hermanos, de que cuando dice que sube en el árbol, Zaqueo, yo me puse a pensar y dije, bueno, si una persona adinerada, una persona con una posición, una jerarquía alta, no se ve muy seguido arriba de un árbol, ¿verdad? Y mucho menos vestido quizás de corbata o bien vestido, ¿verdad? Ahí es donde uno a veces dice, pues, realmente, ¿qué fue lo que Zaqueo le obligó o tuvo esa necesidad para poder subirse o para ponerse a exponer ese lugar? ¿Sí? Entonces, eso fue lo que hizo Zaqueo. Se subió a un árbol, pero antes de esto, las dos cosas que impedían a Zaqueo que poderse acercar fue primeramente la multitud y la otra es su estatura, que no le ayudaba. Pues imagínense, un montón de gente y pues él hasta atrás, porque él no se quería meter mucho bien hasta el medio de la gente. ¿Por qué? Porque tenía temor, tenía miedo de su mismo pueblo, porque su pueblo lo había traicionado. Él sabía que no estaba bien con su propio pueblo. Entonces lo pueden haber golpeado, lo pueden haber quizás, no sé, hecho algo, o a lo mejor hasta algo peor, no sé, matado ahí mismo. ¿Por qué? Porque él tenía muy mala fama de Zaqueo en ese tiempo, en ese lugar. Entonces, eso fue uno de sus dificultades y su estatura. Pero sin embargo, Zaqueo, por su fe, venció esos dos obstáculos, de la multitud y de su estatura. Dice que subió a un árbol por donde el Señor iba a pasar. Y entonces, cuando el Señor pasa por ese lugar, hace un llamado. Y un llamado muy hermoso, hermanos. Dice que llamó a Zaqueo por su nombre. No lo hace porque lo conocía, sino porque siendo el Hijo de Dios, él sabía quién era Zaqueo, ¿verdad? Eso nos recuerda que en el Evangelio de Juan 2:25 dice
y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en él. ¿Verdad? Realmente el Señor nos conoce a cada uno de nosotros, hermanos. Este caso que nosotros demos el testimonio, Él ya sabe tu necesidad. Él ya sabe mi necesidad, qué es lo que nos hace falta a nosotros. Y así estaba con Saqueo. Saqueo ya sabía realmente lo que necesitaba Saqueo. Aparentemente, económicamente, vamos a decirlo así, no le faltaba nada, pero le faltaba lo principal. Lo más importante en la vida de cada uno de nosotros, así como de Saqueo. ¿Verdad? ¿Cuál era esa necesidad? Esa necesidad era el amor de Dios. El amor de Dios, el amor el cual demostró en esa cruz, por usted y por mí, para que nosotros fuéramos salvos, hermanos. Estuviéramos aquí alabando y glorificando su nombre. Asimismo, Saqueo tenía esa misma necesidad, pero también llegó ese momento de que Saqueo tuvo ese privilegio de gozar ese momento tan hermoso, ¿verdad? Este llamado a que fue su discípulo es muy claro que nadie puede acercarse a Dios por su propia fuerza. Dice en Juan 6:44, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo resucitaré en el día postrero. Así que nosotros, hermanos, podemos acercar, y es más, nosotros no nos acercamos al Señor. El Señor vino a nosotros. El Señor fue el que nos sacó de donde nos encontrábamos, de esa oscuridad, de esa vida que llevábamos. Fue Él el que nos buscó a nosotros. Fue el que preparó el corazón de cada uno de nosotros para que pudiéramos nosotros recibir esa invitación que vino y ese llamado que hizo el Señor con cada uno de nosotros. Así como Saqueo se lo hizo, ¿verdad? Pero Dios busca al pecador, pero es responsabilidad del pecador responder o rechazar el llamado. Amén. Recordemos que la palabra dice que el Señor a nadie fuerza, a nadie va a forzar de que se venga a la presencia de Él. Él dice que ¿qué? Toca la puerta y el que le abre dice: yo soy con Él y Él conmigo. El Señor es caballeroso. El Señor es caballeroso cuando hace eso de una manera tan especial, tan peculiar en la vida de cada uno de nosotros. El Señor nos hace esa invitación. No lo hace con una manera de decir: pues ándale, vente. No. El Señor sabe primeramente tu necesidad, sabe qué es lo que te hace falta, y Él empieza a trabajar en ti. Él empieza a tocar tu corazón, Él empieza a tocar tu puerta. Pero está en ti, está en nosotros, para que lo recibamos, ¿verdad? Así que aquí, ahora lo que viene es lo más hermoso: la obediencia. La obediencia de Saqueo. ¿Qué fue lo que hizo Saqueo? Realmente, ¿cómo respondió de que el llamado que le hizo el Señor? Obedeció, ¿verdad? Saqueo decide responder el llamado y ser obediente. Vemos que Saqueo se apresura en bajar del árbol y muy gozoso recibió a Jesús en su casa, ¿verdad? Cuando le hace el llamado al Señor, como dice en el versículo 5, cuando estaba yo leyendo, sabemos que el Señor, hermanos, es sobre todas las cosas, ¿cierto? Él es sobre todos, sobre todo y sobre todos. Él siempre mira hacia abajo. Él siempre está así. Nosotros somos los que levantamos nuestra cabeza para decirle: Señor, gracias. Señor, necesito de ti. ¿Sí? Ahora sí, como los pajaritos, ¿verdad? Cuando toman agua y hacen esto. Nosotros así somos. Pero el Señor no. El Señor no puede levantar su cabeza porque Él es sobre todas las cosas. Él está arriba de todo y de todos. Amén. Pero sin embargo, aquí, hermanos, la bendición que se llevó Saqueo fue hermoso. ¿Saben por qué? Yo no sé si fue por el árbol, pero el Señor sabía dónde iba a estar Saqueo en ese momento, ¿verdad? Y Saqueo en ese momento estaba arriba del árbol, donde decía que sabía subir. Estaba medio raro que estuviera una persona adinerada, una persona bien vestida arriba de ese árbol. Él se había adelantado donde el Señor iba a pasar. Y en cuanto el Señor se acerca en ese lugar, dice la palabra de Dios aquí en versículo 5, dice: cuando Jesús llegó en aquel lugar,
mirando hacia arriba, el Señor miró hacia arriba. ¿Se da cuenta? De la misericordia que tuvo de Zaqueo. Le digo, Zaqueo, baja, que hoy es necesario que muera en tu casa. ¿Verdad? Esa bendición tan hermosa, hermano. Imagínese el día de hoy que viniera el Señor y que le dijera, hermano Mateo, voy para tu casa a visitarte. ¡Wow! Qué gozo tendría, ¿verdad? Qué alegría te tuviera yo. Y lo tengo porque el Señor me ha visitado, el Señor ha estado ahí en mi casa. Sobre todo en este tiempo que estuvimos pasando, de todo esto que está sucediendo, principalmente en este país y en todo el mundo, ¿verdad? El Señor estuvo con cada uno de nosotros, aquellos que nos tocó en la epidemia, ese virus que llegó a nuestra casa. El Señor estuvo ahí con nosotros, nos visitó y está y sigue estando con cada uno de nosotros, ¿cierto? Y así con Zaqueo, así lo hizo lo mismo. Se llevó esa bendición. El Señor tuvo que levantar la vista para poder llamar a este varón y llevarse y hacerle esa invitación que tenía que bajar para ir a su casa. Entonces, es algo hermoso lo que dice aquí en el versículo 5, ¿verdad? Zaqueo decide responder el llamado y ser obediente. Vemos que Zaqueo se apresuró y se bajó del árbol y muy gozoso recibió a Jesús en su casa. No dice que Zaqueo se fue enojado, así como diciendo, yo para qué va a venir a visitarme esta persona si ni lo conozco, apenas quiero conocerlo, verlo. No, él dice que llegó corriendo, me imagino como un niñito, ¿verdad? Cuando le llama, vente para acá, y ven, aparte de su estatura de este hombre, ¿verdad? Hasta curioso, yo creo que se veía corriendo, ¿no? Curioso se veía corriendo para llegar a su casa, para dar allí el ordenar, para que se preparara para atender al Señor, porque ya estaba hecha esta invitación y ya lo había aceptado y iba gozoso, iba alegre. Y eso es lo que nosotros tenemos que también tener, ese es un ejemplo que nosotros también tenemos que tener, hermanos. Realmente ser agradecidos y gozarnos delante de su presencia por lo que el Señor ha hecho cada uno de nosotros en nuestras vidas, ¿verdad? Zaqueo no recibe a Jesús a regañadientes, ya que en el texto dice que muy gozoso recibió a Jesús en su casa, así como dice en el versículo 6. Zaqueo había encontrado lo que buscaba. Ahora vemos que tenía otra dificultad y llegaba otra dificultad, hermanos. Ya dice, ya invité a Jesús, ya llega a mi casa, pero ya estoy aquí ahora. Qué bueno que me vino, y estaba gozoso este hombre, este varón, este hombre. Pero la gente que acompañaba a Jesús empezó a murmurar. ¿Saben por qué? Por así que empezaron a criticar al Señor y a Zaqueo. ¿Saben por qué? Porque empezaron a decir, ¿cómo es posible que va y se mete con la casa de un pecador? ¿Qué es lo que la gente empezó a pensar? Pues seguramente se va a meter allí, pues para que ahí también se enoje. Con todo ese dinero que tenía Zaqueo, porque Zaqueo realmente estaba nadando en dinero. Déjenme decir otra cosa, vamos a ver por qué. Él tenía mucho dinero, era una persona con muchas posesiones, yo creo, no sé, pero en cuanto a dinero, mucho dinero tenía, ¿sí? Pero sin embargo, la gente le empezó a criticar. Entonces era uno también los obstáculos que tenía que vencer Zaqueo, y no nomás Zaqueo, sino también el Señor. Al ver esto, todos empezaron a murmurar, ha ido a hospedarse con un pecador. El llamar pecador se refería a la profesión de Zaqueo, porque realmente era un pecador, porque estaba robando. Su profesión de Zaqueo es lo que lo estaba haciendo ver mal ante el pueblo, y todo esto era por dinero, ¿verdad? Al llamar pecador era su profesión de Zaqueo, pero ellos
Pero Jesús no tenía que asociarse gente como con Zaqueo. Y en realidad, Jesús no buscaba una gente para asociarse como ese tipo de gente. No, Jesús llevaba otro plan. Ya tenía un propósito en la vida de Zaqueo, ¿verdad? Ya tenía un propósito en la vida de Zaqueo, porque dice que pues, se consideraba un recaudador de impuestos. Un recaudador de impuestos. Para ellos, Jesús no tenía que asociarse con gente como Zaqueo. Algunos judíos consideraban que un recaudador de impuestos, hermanos, especialmente un jefe de recaudadores, aún hubiera nacido en Judea, perdía el derecho de ser contado con el pueblo judío. O sea, que Zaqueo era judío, pero por su oficio lo habían desterrado, lo habían, ¿cómo se dice esa palabra? Lo habían, pues sí, sacado del pueblo, ya no lo contaban, o sea que ya no entraba en el censo, como siendo así del pueblo, ¿verdad? Pero sin embargo, Jesús, vino a hacer un cambio total, un cambio perfecto en Zaqueo. Él ya tenía preparado, el Señor, todo eso lo estaba haciendo para que Zaqueo precisamente hubiera un cambio en su vida. Un cambio en su vida. Pero Jesús no iba a buscar ganancias por parte de Zaqueo, ni buscar juntarse con personas que tuvieran mucho dinero. Nuestro Salvador conocía el corazón de Zaqueo y había llegado a su casa para salvar su vida. Ese era el propósito del Señor, para salvar la vida de Zaqueo, del lugar donde se encontraba. El efecto de la conversión, mucha gente busca una solución para la condición de su vida, pero no quieren convertirse, no quieren aceptar al Señor Jesucristo en su corazón. Yo no sé si a usted le ha pasado, hermanos, pero a veces hemos ido llevando la palabra y ¿qué es lo que nos dice la gente? Ahorita no tengo tiempo, otro día, mejor luego, ¿verdad? Esa es la manera que a veces la gente busca sus propias soluciones de los problemas, pero les presenta a uno la palabra de Dios y no lo quieren aceptar, cuando en realidad la solución de sus problemas está ahí. Es esa la solución de sus problemas, la solución de sus necesidades. Pero sin embargo, ellos no lo toman así. Rechazan esa invitación. Pero podemos ver que Zaqueo encontró con toda seguridad lo que buscaba y no solamente habló de palabra, sino que con hechos lo demostró. ¿Y saben de qué manera lo demostró, hermanos? Zaqueo hace una resolución señal de su arrepentimiento y renuncia al mundo al cual estaba viviendo y había sido preparado en su corazón por medio del Señor Jesucristo por el arrepentimiento y por el ardiente deseo de conocer al Señor. Era la manera que estaba, todo lo que empezó a hacer Zaqueo, porque el Señor lo estaba preparando. El Señor lo estaba preparando para que precisamente viniera ese cambio que necesitaba esa salvación que necesitaba Zaqueo. ¿De qué manera decide demostrar ese arrepentimiento? Zaqueo decide que va a dar la mitad de todo lo que poseía a los pobres y asimismo también daría 4 veces de todos aquellos que los habían defraudado. Era realmente bastante impactante para Zaqueo. Yo estaba pensando esto, digo, bueno, en este país, ¿verdad? Nuestros presidentes, bueno, el último que acaba de salir, el que está ahorita, empezó a inyectar la economía, el dinero para la economía de aquí de este país, ¿verdad? Pero yo dije, bueno, ¿lo inyectó? Sí. ¿Por qué? Porque es malo en hacer billetes, ¿verdad? ¿Sabes qué? Hace tanto y ahí está, ¿verdad? Vamos a darle tanto a fulano, manganito, pereganito, pero pues no están ahí haciendo producción. Pero Zaqueo no tenía ni un sello, yo creo, para sellar los billetes que tenía. Entonces, ¿cómo era posible que le iba a dar la mitad de todas sus posesiones a los pobres
y aparte darle 4 veces más a las personas que los había defraudado, a que los había robado, en pocas palabras. Entonces se imagina la cantidad de dinero que tenía este señor. No hacía los billetes, sino los tenía guardados. Él no producía billetes, así como los presidentes de aquí para inyectar dinero a la economía del país. No. Entonces yo no me imagino, no más era Jericó, sino también era Jerusalén, Capernaum. No, imagínense la cantidad de dinero que tenía para poder reembolsar, pero todo esto lo hacía precisamente para despojarse de aquello que le estaba estorbando, para recibir esa salvación, hermanos. Lo que el Señor personalmente fue a su casa a entregarlo, a dárselo. Qué hermosa historia, en serio. Cuando yo estaba leyendo esto, yo decía, pues Señor, en la manera que tú trabajas es hermoso cuando tú hablas a cada uno. Y yo creo que en serio que cuando uno le habla al Señor es un cambio total. Pero aquí ahora el cambio no más únicamente tenemos que ver lo bueno. Ya fui cambiado, fui salvado, pero ¿qué tan genuino es tu cambio? Realmente, ¿cómo ha sido ese cambio o esa conversión que Dios te ha dado? Que el Señor vino y te rescató. ¿Realmente lo estás guardando como tal? ¿Realmente, hermano, estás haciendo lo que este hombre quiso? Despojarse de lo que tenía y recibir al Señor, pero con una genuinidad, algo original, porque se despojó de todo aquello que le estorbaba. Y así fue como demostró él que realmente aceptaba al Señor, que se arrepentía de sus pecados y que llegara la salvación a su casa, así como dicen los siguientes versículos. Dice, aquí nos podemos dar cuenta que no hay ninguna duda que Zaqueo estaba seguro de lo que estaba haciendo y que él sabía que iba a tener que devolver a mucha gente 4 veces la cantidad, porque todo recaudador de impuestos de aquel tiempo hacía trampas o que robaban para hacerse rico. Por esa razón era tan adinerado por el pueblo Zaqueo. Ahora tenemos las 2 cosas de nuestro Señor Jesucristo que dice en casa de Zaqueo. 2 cosas muy importantes, hermano. Cuando ya estaba Zaqueo en su casa junto sentados con el Señor, en primer lugar le dice el Señor, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Porque si recordamos la palabra de Dios, dice que si tú eres salvo, toda tu casa será salvo. Si en ese momento Zaqueo había sido rescatado de donde estaba, quería decir que no sé, ¿verdad? Si tenía familia Zaqueo o toda la gente que estaba ahí, también iban a ser cambiados. Porque era jefe era patrón, vamos a decirlo así. Entonces me imagino que tenía gente a su mando que les dirigía tan solo con el simple hecho de los cobradores de impuestos, que él los manejaba. Entonces él hacía de lo que él les pedía. Entonces imagínense, si él se había convertido, tenía toda la oportunidad, por medio de nuestro Señor Jesucristo, darle la palabra a los demás y así mismo también hacerles cambiar. No él, sino el Señor, ¿verdad? Entonces, así como le dice, ha llegado la salvación a esta casa. Jesús no se dejó llevar por las críticas por las críticas de la gente que decía que no debía de ir a la casa de un pecador. En esta casa, en este caso, un recaudador de impuestos. Pero recordemos, hermanos, también la palabra de Dios nos dice que el Señor, ¿qué? Vino a buscar a los enfermos, no a los sanos. Y Zaqueo era un enfermo. Estaba enfermo espiritualmente, de su vida. Le faltaba realmente cosas. Así que la palabra de nuestro Señor nos afirma que Zaqueo había tenido una conversión, un cambio genuino. En segundo lugar dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Eso es lo que vino el Señor a la casa de Saqueo, a salvar lo que se había perdido, que era Saqueo. El propósito de su venida es revelante en estas palabras, y es que Jesús ha cumplido con tierno amor por su vida y por la muerte en la cruz del Calvario. Buscar al Salvador, lo que estaba perdido, hablan de todos nosotros. Toda persona necesita el perdón de sus pecados que solamente Dios puede dar. Amén. Nadie puede recibir perdón si no se arrepiente de sus pecados y recibe a Jesús como el Hijo de Dios y Salvador del mundo. Amén. Así que, hermanos, si usted ha recibido al Señor, realmente demostremos con esa genuinidad que hizo Saqueo despojándose de todo para poder tener esa salvación. Nosotros, a veces, digo nosotros porque a mí me ha pasado, hay cosas que hacer aquí en la casa del Señor, por las obras del Señor, y a veces como que pues no podemos. Pero hay muchas cosas que necesita en la casa del Señor, y a todos y a cada uno nos ha llamado por un propósito, por algo. Nomás únicamente hay que pedirle al Señor, hablar con Él, decirle: Señor, ¿para qué me has llamado? ¿Para qué estoy aquí? Y ahí usted va a encontrar, el Señor lo va a ver. Así como Saqueo lo vio, lo llevó, lo rescató, y vino ese cambio en su vida totalmente, y con un cambio total y genuino. Amén. Mis hermanos, que Dios me los bendiga en esta tarde, y la verdad espero que haya sido de gozo esta palabra, y así mismo, me vuelvo a repetir, el Señor, si nos tiene aquí es por un propósito. Únicamente hay que hablar con Él y preguntar, que Él nos guíe realmente para qué estamos aquí. Amén. Que Dios me los bendiga en esta tarde, y vamos a pedirle a nuestro pastor que nos dé la oración de pastoral para despedirnos de este lugar, mano la presencia de Dios. Y así mismo, hermanos, que Dios me los bendiga y que sígase gozando. ¿Cuántos saqueos hay aquí? Pensé que iban a entrar, que sea uno. ¿Entendieron mi mensaje o no? El Señor está buscando a saqueos, no a saqueadores, a saqueos. Saqueo era un saqueador que se volvió y se convirtió. Aquí necesitamos que haya esa conversión en cada uno de nosotros. Cuando esa conversión sucede en nosotros, ya no nos importa lo que tenemos en la casa, ya no nos importa la cuenta del banco, la entregamos a los demás. Así que, hermanos, es una buena decisión tomar la actitud de Saqueo, porque él quiso obedecer solamente. Aleluya. Amado Padre Celestial, gracias te doy por tu presencia en este lugar. Gracias por la palabra entregada en esta noche para cada uno de nosotros, y que es tu palabra la que hace esto en el corazón del hombre, porque desafortunadamente tenemos un corazón de carne que es egoísta, y tu palabra nos enseña de muchas maneras cómo tú eres el dueño de todo, eres el dueño de lo que vemos y de quiénes somos. Por eso tu palabra dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Saqueo entendió esto y sabía que no necesitaba reservas, sino que sacó todo lo que él tenía para entregarlo, y ya no hubiera nada que le estorbara para seguirte. Gracias, amado Dios, por ese hombre que nos enseña cómo vivir una vida libre de todo. Así, Señor,
te pongo en tus manos a tu pueblo. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre sea derramado sobre todos en general. Y que su Santo y Divino Espíritu venga y se pose y permanezca en nuestros corazones. Hoy y siempre oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Aleluya.